Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como le comentaba, hoy tenemos el enorme privilegio de recibir a 3 diplomáticos europeos para conversar sobre los, desafíos que tiene la Unión Europea, los momentos de celebración. El 9 es el Día de Europa. Pues es un buen momento para reflexionar hacia dónde van como continente, recordar que somos socios estratégicos de la Unión Europea, y le agradezco mucho al flamante embajador de la Unión Europea, Gauthier Mignot, que nuevamente converse con nosotros. Embajador, bienvenido. Buenas noches, Leonardo. Un saludo a todos sus oyentes. Gracias por la invitación. Le doy la más cordial bienvenida a la embajadora de Finlandia, Päivi Pohjanheimo. Embajadora, bienvenido. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación otra vez. Es un gusto participar. El gusto es absolutamente todo nuestro, y le agradezco mucho al embajador de los Países Bajos, Wilfred Moore, que haya aceptado también estar con nosotros esta noche. Embajador, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido, y es un gusto de participar en esta emisión. Gracias. El gusto es todo nuestro. Bueno, pues tiene Europa muchísimos, igual que el resto del mundo, muchísimos desafíos. El más, digamos, relevante o apremiante es salir de esta grave crisis económica que por efecto de la pandemia hemos tenido. La Unión Europea hace una apuesta, embajador Mignot, que pues tiene muchísimo dinero y tiene también varios ejes. Una apuesta que además tiene un color verde. Embajador, cuéntele al auditorio que nos escucha y que nos ve en todo el país, ¿cuál es la idea que alienta este nuevo, digamos, paquete de reactivación económica? Efectivamente, hemos acordado hace unos meses y el año pasado un paquete de recuperación de 750.000 millones de euros financiado por un endeudamiento común, y queremos que esa recuperación post-pandemia sea más verde, que nos permita lograr nuestros objetivos de lucha contra el cambio climático que hemos adoptado recientemente en el mes de abril, lograr la neutralidad carbónica en el 2050, y que nos permita también luchar de manera más efectiva contra la pérdida de biodiversidad y todos los otros temas de medio ambiente. Y queremos también que esa recuperación sea más tecnológica, apostar a la economía digital en particular, y también equitativa, no dejar a nadie atrás y ayudar a que todos puedan lograr esa transición en nuestros modos de consumir y de producir y de consumir energía en particular. Ya. Embajadora Pohjanheimo, para Finlandia supongo que esto es un tema muy consonante con sus políticas nacionales. Finlandia es un país muy atractivo, y además en los últimos tiempos Diamond se ha encargado de divulgar pues parte de la historia institucional y el éxito finlandés. Pero cuéntenos, para Finlandia estos son, digamos, objetivos que se alinean perfectamente entre lo nacional y lo europeo. Pues exactamente. Lo que se trata con el paquete de recuperación y resiliencia de la Unión Europea post-crisis es esencialmente el contenido de los esfuerzos nacionales finlandeses, y podríamos decir incluso que esta meta, el objetivo de la transición verde, es como complementario a los esfuerzos nacionales que Finlandia ya ha comenzado desde hace algún tiempo. Mi país tiene una meta ambiciosa de lograr que el país sea neutro de carbono ya en 2035, y quiere, claro, que el conjunto de los países europeos participe en el trabajo de intentar avanzar hacia esta meta común. Quiero subrayar aquí que mi país ha sido uno de los países miembros más pro-europeos de la Unión Europea, y actualmente hay mucho debate o conversación doméstica sobre el futuro de Europa. Eso puede que refleja un poquitín del hecho de que el país se está preparando para las elecciones municipales al comienzo de junio.
Así que lo que es el entorno más importante internacionalmente para mi país se ha convertido también en algo tan cotidiano que no se puede ni siquiera tener unas elecciones a nivel local sin hablar de Europa y de su futuro. Que es un gran tema. Embajador Moore, desde los Países Bajos, que son un país también muy resiliente, muy pionero en tema de nuevas energías, este reto, ¿cómo lo ven, embajador? Sí, muchas gracias. Es un reto muy importante para nosotros. La crisis sanitaria y la crisis económica son muy graves en Holanda y conjuntos con los amigos en Europa. He perdido al embajador Moore. A ver, ¿me escucha usted, embajador? No, lo he perdido. En un momento más regresamos con él y escuchamos, por supuesto, su punto de vista. Está, por supuesto, el componente, el eje verde, que le da la tonalidad a todo el paquete, pero hay también, embajador Millot, otros capítulos igualmente importantes. Veo que Europa apuesta, por ejemplo, por adaptarse a la era digital, o sea, generar también oportunidades para que en esto que han llamado algunos la cuarta revolución industrial, pues Europa esté a la vanguardia. En ese frente que tiene que ver también con innovación y con tecnología, cuéntenos cuáles son las líneas, cuáles son las claves de la estrategia. Bueno, hay programas un poco en común, pero la mayoría del paquete realmente le corresponde a cada Estado miembro declinarlo y proponer un plan. Es lo que han hecho los Estados miembros en los últimos días, hasta finales de abril, de proponer cada uno un plan de recuperación que han sometido a la Comisión Europea para que se apruebe y que se transfieren los fondos a cada Estado miembro. Entonces, lo estamos haciendo de forma relativamente descentralizada, pero digamos con un proceso de revisión y de coordinación a nivel de la Comisión Europea. Pero digamos, cada país irá, por supuesto, poniendo sus prioridades, pero los grandes ejes están establecidos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de una Europa más avanzada en materia digital o invertida en todos estos temas, será un asunto, imagino, que para todos los países no será igual para todos, no mecánico, pero sí una prioridad general. Igual estaba el tema, retomo también este asunto, de fomentar una mayor cohesión social y que la recuperación, embajador, sea mucho más incluyente, entiendo también que con perspectiva de género, ¿no? Exacto. El riesgo en este periodo de transición es dejar a mucha gente atrás. Por ejemplo, bueno, todo el sector de hidrocarburos, que es un sector que queremos ver desaparecer finalmente progresivamente. Ahí trabaja gente que necesita adaptarse, necesita conseguir otros empleos en otras formas de energías, por ejemplo, y entonces eso requiere unas inversiones para ayudar a la reconversión de las personas de las regiones afectadas. Para Finlandia el tema de la innovación es cosa de todos los días. Embajadora, ha sido históricamente una de sus prioridades. Bueno, sí es verdad, pero nunca se puede como pensar que ya se ha logrado intentar hacerlo todo. Así que mi país, como bien sabes, es un país cuya narrativa está como construida sobre el éxito de la educación, porque los pocos recursos naturales que tenemos son los bosques, han sido nuestro oro verde y se pensaba desde hace muchísimo tiempo de que lo que era valorar era la gente, así que la educación, la formación continua, la capacitación, la recapacitación, las innovaciones. Claro que nosotros en Finlandia pensamos que es una salida, una vía crucial de clave de intentar salir de esta situación después del impacto de la pandemia, impacto social, económico, cultural quizás también. Apostar en el sector de educación, innovación, nuevas tecnologías, ciencias, aún más que antes, para generar nuevos empleos, para generar soluciones verdes, sostenibles. Para nosotros, como bien ha dicho nuestro colega embajador de la Unión Europea, Gautier, para Finlandia,
nosotros pensamos que una situación donde nosotros encontramos ahora, después de la crisis, también puede significar una oportunidad de poder intentar hacer las cosas mejor que se hizo antes. Así que encontrar soluciones más duraderas, más sanas para el medio ambiente, más iguales para toda la sociedad, más como iguales para que todo el mundo que se haya visto al otro lado de la brecha digital, por ejemplo, pueda como construir su vía hacia el grupo conjunto, ¿no? Así que es un reto enorme, son desafíos muy grandes, pero a veces en la necesidad surge la oportunidad. Sí, claro. Y Europa pues ha dado ya varias lecciones en este siglo de varias crisis y cómo ha salido, en algunos casos fortalecida, en algunos casos reinventada, pero bueno, sigue siendo efectivamente una de las economías más importantes del planeta y un paquete económico de ese tamaño pues tiene impacto en África, tiene impacto en Asia y tendrá un impacto también en la recuperación en América Latina, en la promoción de inversiones en distintas partes del planeta. Aprovecho para preguntarle, embajador Miñón, para Europa también, que es un centro importantísimo de irradiación de eso que en inglés llaman el soft power, es decir, el modelo de vida, la organización europea. Supongo que también con este paquete económico viene un relanzamiento de los valores en los que Europa cree. Ese soft power incluye también los valores democráticos, los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres. Embajador. Pues sí, ese es el fundamento, en realidad, de nuestros valores. Y durante la pandemia creo que esos valores los hemos promovido, en particular en el tema de las vacunas, donde, digamos, entre todas las grandes potencias, somos los que, a pesar de ser muy golpeados por la pandemia, hemos compartido más vacunas, hemos exportado la misma cantidad de vacunas, incluso un poco más que las que hemos dedicado a nuestra propia población. Entonces yo creo que eso nos da una cierta legitimidad para liderar efectivamente este mismo esfuerzo de solidaridad y de juego colectivo frente a esos otros grandes retos que son los retos de la preservación del planeta, que son el gran reto del siglo XXI en realidad. Y ahí necesitamos a todos y en particular a países como México a bordo. ¿Ya? Oiga, estoy sufriendo por los Países Bajos porque el embajador Moore entra y sale. Me encantaría poder efectivamente recuperar la conexión con él y por supuesto ir hablando de estos temas, pero el efecto, digamos, el campo gravitatorio económico que tiene Europa es descomunal en Medio Oriente, norte de África, pero también efectivamente en América Latina, para países como México, que tienen pues un montón de inversiones europeas. Creo que podríamos hacer mucho más en materia económica, pero este paquete económico también es una buena noticia para esta parte del mundo, embajador. Sí, porque efectivamente eso quiere decir que vamos a relanzar nuestra economía y vamos a tener más intercambios comerciales con países de América Latina, por ejemplo. Entonces eso va a tener también un efecto positivo sobre esas economías. Y además hay que recordar que durante la pandemia la Unión Europea también ha dedicado más de 38.000 millones de euros para ayudar a los países más golpeados a nivel socioeconómico por la pandemia. Y eso también ha sido un apoyo y lo sigue siendo muy importante para esos países. Y finalmente hay que recordar también el papel del Banco Central Europeo, que ha inyectado una cantidad impresionante de dinero finalmente en la máquina económica, y eso ha permitido mantener a flote nuestras economías, bueno, a pesar de una fuerte recesión, y eso creo que también ha sido un servicio que le ha hecho el Banco Central Europeo, no solamente a Europa, sino al mundo. Embajadora. Sí, efectivamente, no puedo reiterar más lo que se ha mencionado ya, que creo que la solidaridad enseñada por la Unión Europea a lo largo de los meses pasados, desde la existencia, por ejemplo, del sistema COVAX, ha sido no quisiera usar expresiones
demasiado grandes, pero ejemplar. Creo que ha sido algo que no se ha olvidado de que estamos en esta situación todos juntos y nadie está a salvo antes de que todo el mundo esté a salvo. La cooperación internacional ha sido imprescindible a lo largo de toda la pandemia y creo que desde la perspectiva que nos ha dado las llegadas de las vacunas, claro que ha puesto los motores diplomáticos en marcha totalmente y hay creo, resultados esperanzadores. Y claro, también hay cifras que nos dan bastante confianza de la recuperación económica, pero claro, no podemos dejar de hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestras tareas en casa, implementar los planes nacionales en cuanto se trate de los planes de países miembros de la Unión Europea de la recuperación y resiliencia, para que en conjunto el continente europeo, en este caso la Unión, pueda salir adelante y más reforzado que antes de la pandemia. Es la gran esperanza. Uno tiene que siempre tener realismo, pero como ya se ha mencionado que la historia de nuestra familia europea ha enseñado que las crisis, situaciones consideradas casi catastróficas, normalmente han creado una unión un poquitín más resiliente que anteriormente. Cada lección es algo a aprender. Sí. Embajadora, las democracias modernas, por supuesto, cada país vive su propia experiencia, tienden a ser muy exigentes con lo local, ¿no? Y tienden, además en estos tiempos tenemos ciudadanos muy enojados en muchas partes del mundo. Le pregunto, ¿en Europa hay espacio todavía para que las democracias puedan entender que al mismo tiempo que administran las lógicas nacionales o el continente en general, debe haber energía para crear esto que llaman bienes comunes globales? Es decir, que sean, por tanto, una fuente de inspiración. Le pongo sobre la mesa la experiencia europea, la experiencia finesa. O sea, sí se puede tener crecimiento económico y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente, invertir en la gente, es decir, tener un Estado que cohesione y no solamente se deje a las fuerzas del libre mercado y se ponga un particular énfasis en la igualdad entre varones y mujeres. Embajadora. Bueno, qué gran pregunta. Mira, mi país es muy pequeño, somos 5 millones de habitantes solamente y la historia nos ha enseñado de que no podemos salir adelante sin cooperar, sin estar juntos, sin llevar todo el mundo adelante. Y en esta situación creo desde hace la crisis de euro, desde hace la crisis financiera surgida hace 12 años, creo que las tendencias un poquitín nacionalistas en todos los países, en diferentes zonas europeas, han tenido como olas de crecimiento por razones obvias, la preocupación económica, la preocupación por su empleo, el bienestar de su familia, todo esto. Pongo un ejemplo, como ejemplo mi propio país, Finlandia. Los finlandeses de carácter somos bastante legalistas. Valoramos muchísimo los acuerdos mutuos a nivel privado, familiar, público, empresarial, social, todo esto, internacional también. Nos da seguridad, nos da previsibilidad, ¿no? Y en caso de la Unión Europea, nosotros, como he dicho, somos uno de los países miembros más en favor de la Europa, de formar parte de esta gran familia. Pero nos sentimos un poco inseguros de vez en cuando, porque la Unión Europea se trata de un como proceso político dinámico
Y nosotros, por parte de Finlandia, a veces nos cuesta de entender si nos estamos como interpretando los acuerdos mutuos o si los estamos implementando. Y de esto se trata en mi país. En cada país miembro, en casi todos los países miembros hay como movimientos que quizás hasta cuestionan la membresía de su propio país en la Unión. Esto existe. Y claro que cuando haya la responsabilidad por parte de cada país miembro, por parte de los capitales, cuando la ciudadanía cree en el proceso y toma parte en las elecciones europeas, por ejemplo, puedan formar parte del proceso de toma de decisión. Y también podemos nosotros, cada país miembro, contribuir en el éxito de implementación de estos proyectos que justamente hoy en este programa, por ejemplo, estamos hablando. Así que se trata de la responsabilidad, como siempre, en la vida privada y pública, oficial e inoficial. Ya. No logramos la conexión con el embajador Moore, a quien de todas maneras le mandamos un gran saludo y le agradecemos que haya participado, por lo menos al inicio de esta interesantísima mesa. Dígame una cosa, embajador Miñó, para terminar. Europa, por supuesto, igual que el resto del mundo, ha sufrido la pandemia. ¿Sale de esta crisis con mayor optimismo? O sea, Europa está de vuelta como gran actor global. Por supuesto, igual que el resto de los países, tiene pues debate político de todas las democracias, cambios en los liderazgos, pero ¿Europa está de regreso con mayor optimismo? Si abre su micrófono, embajador, por favor. Perdón. Sí, de eso se trata, de dar confianza a los europeos, porque yo creo que hay una cierta crisis de confianza y que los europeos no nos damos cuenta, incluso de los logros que hemos podido realizar durante la pandemia, por ejemplo, a nivel científico, de haber desarrollado en gran parte de Europa las vacunas que han demostrado ser las más eficientes del mundo. Y ahora lo que queremos también con este paquete de recuperación es hacer un choque de confianza, de optimismo entre los ciudadanos, los actores económicos en Europa, y también este punto muy importante de que este paquete se financia por endeudamiento común. Eso es un gran salto en la integración europea porque es la primera vez que nos endeudamos juntos. Y es como una pareja, ¿no? Como cuando uno empieza a tomar crédito juntos, es que eso va en serio, ¿no? Una federación que hace con la crisis del 8 ese era el gran tema, ¿no? Entonces, yo creo que a los europeos sí nos falta a veces ver todo lo bueno que tenemos y que más bien ven los otros pueblos del mundo a veces, pero sí, la salida progresiva y el progreso ahora a muy buen ritmo de la campaña de vacunación y los desconfinamientos de los Estados miembros, creo que nos van a dar más optimismo en el próximo mes. Y mi apuesta es que vayamos a ver un rebote muy fuerte de la economía europea en los próximos meses. Y por tanto, del optimismo. Invite, por favor, embajador, a la celebración. Es el 9, ¿no? El domingo. Tenemos celebración todos, por supuesto, a distancia, ya que la situación sanitaria sí lo requiere. Bueno. Así es. Sí, embajadora. Adelante, Paivi, por favor. Sí. Deseamos a todo el mundo muy, muy bienvenidas a celebrar Europa juntos con nosotros. Es una gran historia, es una gran celebración y por eso lo queremos compartir con todos nuestros amigos socios mexicanos. Muy bien, pues embajadora Pohjanheimo, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Embajador Miñó, entonces 12:30 en el Facebook, ¿no? Así es, Facebook Live a las 12:30 del domingo, o lo podrán ver más adelante, más tarde, en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Larga vida a la Unión Europea. Muchas gracias, embajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.